ciudadanos a movilizar. Uno de sus primeros. Esa provincia tiene Estamos en el camino a esa ciudad. Vamos por la chola. Buenas noches. En Brasil, contra todo pronóstico, volvió a ganar el Partido de los Trabajadores, a pesar del descontento de sectores populares. Dilma Rousseff seguirá siendo presidenta hasta enero del 2019. En Uruguay, el Frente Amplio consiguió el triunfo del candidato presidencial Tabaré Vázquez en la primera vuelta y está a solo 3 puntos de alcanzar más del 50% de la votación el próximo 30 de noviembre, lo que hace prever que la izquierda uruguaya se quedará en el poder al menos hasta el año 2020. ¿Qué factores permiten el triunfo de estas fuerzas de izquierda? ¿Es su mejorada economía o acaso el cambio de paradigmas políticos de la población? Estos resultados garantizan éxito político en otros países donde hay gobiernos de tinte progresista. Es el tema de esta noche. Gracias por aceptar esta invitación, acompañarnos de nuevo en Perspectiva 7 y presento también a los invitados. Fander Falconi, ex canciller de la República, ex secretario nacional de Planificación y Desarrollo, doctor en Economía y catedrático de la Flaxo. Amaury Chamorro, consultor electoral, comunicador social, analista de las elecciones en Brasil. Gracias por participar. Y saludo también con Diana Sierra, quien nos presenta el primer reportaje de esta noche. Buenas noches. Más de 142 millones de brasileños acudieron a las urnas el último domingo. Debían elegir entre la continuidad de un gobierno socialista de la mano de Dilma Rousseff o un giro hacia la derecha que le diera mayor relevancia al comercio de la mano de Aécio Neves. Fueron las elecciones más reñidas del gigante latinoamericano desde 1989, cuando el obrero y sindicalista Luis Ignacio Lula da Silva perdió su primera contienda por la presidencia ante el empresario Fernando Collor de Mello. La presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores logró la reelección con el 51.6% de los votos, con el aporte principal de las regiones norte y noroeste de Brasil. Mientras que los electores del sur y del sureste apoyaron al socialdemócrata Aécio Neves, quien logró el 48.3% de la votación. Y obviamente está esto polarizado en dos líneas, ¿no? La una que promueve la mayor apertura, cuya agenda es la libertad económica, etcétera, y la otra línea que es la línea, digamos, progresista que promueve la integración. Con el triunfo de Dilma se inicia el cuarto periodo del Partido de los Trabajadores en el poder, corriente de izquierda que empezó el año 2003 con Luis Ignacio Lula da Silva, líder social que aplicó políticas económicas, sociales y educativas que lograron sacar de la pobreza a 40 millones de brasileños. La gente menos favorecida sí ha logrado entrar a las universidades, han logrado estudiar. Entonces uno ve que sí, en Brasil sí hubo muchas mejoras para las clases menos favorecidas. Cuando una inversión en un país es en educación, es en salud, es en desarrollo humano, siempre esa inversión se va a revertir en el mismo pueblo, en el mismo país, ¿no? Rousseff tuvo una ventaja de 3 millones de votos en un país donde votaron más de 142 millones. Casi la mitad lo hizo por el socialdemócrata que en campaña acusó de actos de corrupción al gobierno de Dilma y ofreció mantener las políticas de ayuda social. El politólogo Osvaldo Moreno cree que esa polarización es normal. Esto ha sucedido por el natural desgaste que puede tener cualquier tendencia, pues el Partido de los Trabajadores ya pasa los 10 años en el poder. Para Katia Salvado, brasileña oriunda del estado de Porto Alegre, la reunificación del pueblo es uno de los desafíos más importantes, pero hay más expectativas. Com esta crisis mundial que hubo, Brasil também se viu pouco afetado, então esperamos uma consolidação da economia, del real. Los resultados de las elecciones generales en Brasil tienen influencia más allá de sus fronteras. Se trata de la segunda economía del continente y es uno de los países que con su voluntad política contribuyó al fortalecimiento de la integración regional en el Mercosur o la CELAC. De hecho, Bolívar decía, Brasil es la bendición que nos dio la providencia para protegernos de los grandes poderes extranjeros. Dilma Rousseff, de 66 años, ex guerrillera y ex ministra de Lula, empezará su segundo mandato el 1 de enero de 2015 y gobernará hasta el 2019 con un parlamento fragmentado en 28 partidos y una mayoría insegura. En su primer discurso tras la reelección, Rousseff ofreció un plebiscito para la reforma política y el endurecimiento de las penas contra los corruptos. Diana Sierra, Perspectiva 7.
Allí está Dilma Rousseff, de nuevo será presidenta en el país más grande del continente y eso tiene enorme importancia para la región. El poderío económico, político de esta nación sin duda incide en lo que puede ocurrir en el resto de países. Ella ha dicho que se va a encargar fehacientemente de implementar una reforma política y también de endurecer las penas contra los corruptos. Fueron los conceptos iniciales que ella ofreció luego de conocer los resultados. Pero en esta campaña brasileña, de nuevo se ha visto, Fander, y bienvenido, el influjo de grandes sectores económicos, ¿no? La señora Marina Silva, en principio, captó un montón de dinero y en la segunda vuelta el señor Neves inmediatamente tuvo ese dinero. ¿Puede el segundo mandato de la presidenta Rousseff regular o eliminar esas ayudas que finalmente le pasan factura a los gobiernos? Rodolfo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que la victoria electoral del Partido de los Trabajadores en Brasil hay que leerle también en un contexto latinoamericano. Con el cambio de ciclo político a partir del año 2000, con la presencia del comandante Chávez, cambió el ciclo político en América Latina hacia los gobiernos progresistas. Desde ese momento, salvo los lamentables golpes de Estado en Honduras y el golpe de Estado parlamentario en Paraguay, los gobiernos progresistas han ganado sistemáticamente las elecciones, salvo el caso de la concertación en Chile. Y creo que el triunfo electoral obedece a la coherencia entre el programa, digamos un programa de izquierda progresista, con los diferentes matices evidentemente de los distintos gobiernos de turno, y los resultados concretos. Esos resultados concretos tienen una expresión social. En el caso de Brasil hay una reducción clara de la desigualdad. En Flaxo justamente hicimos un estudio sobre la desigualdad en el caso de América Latina. 40 millones de brasileños que habrían dejado de ser pobres. Que salen de la pobreza. Y el coeficiente de Gini, que es un indicador estructural de distribución del ingreso, que aumenta durante la llamada época neoliberal, en los años 80 y los años 90, se mantiene hasta una inequidad alta hasta inicios de los años 2000, y luego con el advenimiento de Lula a partir del año 2003, cae la desigualdad en el Brasil y cae la pobreza y hay una mejora evidente en el plano social. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en perspectiva para todo el análisis que vamos a realizar hoy noche. Años atrás, Fander, no se creía mucho en las capacidades de la izquierda para manejar y tener resultados macroeconómicos exitosos. Hoy Brasil y otros países están mostrando lo contrario. Uruguay, que también está registrando altos índices de reducción de la pobreza, pues le están diciendo al mundo, sí podemos manejar la economía. El caso de Uruguay quizás es un poco más distinto porque es un país que tiene una clase media mucho más consolidada históricamente. Incluso la desigualdad no es tan acentuada como en el caso de Brasil. Pero haciendo un hincapié a tu comentario, me parece que es muy importante lo que tú acabas de señalar. Es decir, tenemos una izquierda que no solo tiene sueños, ideales, programa, sino que puede demostrar elementos prácticos en su gestión. En el caso de Brasil, sin embargo, hay que poner ahí una coma, digamos, e indicar que técnicamente la economía de Brasil está en recesión. En los 2 últimos trimestres de este año, lo que técnicamente se compone como una recesión, Brasil tiene una tasa de decrecimiento y justamente eso fue uno de los puntos más álgidos de la campaña, el manejo macroeconómico que lleva a cabo el PT y Dilma. Creo que los retos, los grandes desafíos, no solo de Brasil, sino de la región latinoamericana, están en romper esa dependencia alrededor de los productos primarios, la vulnerabilidad que genera eso en los sectores externos. Cada vez tenemos que exportar más toneladas, casi todos los países están en problemas comerciales, ahora hay una caída de los precios del petróleo, Brasil es un importante exportador de petróleo, hay problemas en el mercado interno, esto se reflejó en el alza de precios y en los elementos inflacionarios, y creo que ahí están los grandes retos de Brasil, es decir, un buen manejo macroeconómico, seguir teniendo un modelo que reduzca estas distancias sociales y lograr, yo diría, una mejor inserción en el concierto internacional. Brasil, desde mi punto de vista, es un actor geopolítico internacional, estamos hablando de la 6ª economía del planeta,
un país con más de 200 millones de habitantes, de hecho es el quinto en nivel poblacional en el mundo, y puede jugar un rol mucho más estructurado en la integración latinoamericana. Me parece que a ratos deja de jugar ese rol. Y hay elementos sumamente importantes en ese proceso de integración. Te menciono simplemente rápidamente dos o tres. Uno, la consolidación del Banco del Sur. Dos, el manejo conjunto de la liquidez y lo que se llama la nueva arquitectura financiera internacional, donde Brasil puede jugar un rol fundamental. Los sectores económicos poderosos de Brasil le apostaron muchísimo a la oposición. Tenían incluso la posibilidad en algún momento de ganar la elección. Eso decían los despachos internacionales. Al principio presentamos a Mauri Chamorro, analista político, quien ha estado vinculado muchísimos años con Brasil, de modo que conoce incluso las cosas dentro del propio PT. ¿No? Sí. Vale la pena desde esa experiencia decir en cuánto influyeron los medios de comunicación, poderosos medios de comunicación de Brasil. Yo tengo por aquí algunos grupos importantes: Mariño del grupo Globo, Cívita del grupo Abril, Frías del grupo Fola, Sirotsky del grupo RBS, Mezquita del grupo Estado, Bandeira de Melo del grupo Asociados. Se dice que estas familias, estos grupos, tienen miles de medios bajo su control. Ellos le apostaron a la oposición. ¿Cuánto influyeron finalmente en la decisión o no hubo el influjo que esperaban? Claro que hubo. Brasil, pese a los 3 mandatos ya de gobierno del PT, de alguna manera no ha tocado la industria de la comunicación con base en empresas que la gerencian. O sea, Brasil tiene, a pesar de eso, medios públicos, recordando que Brasil es una federación, entonces el gobierno nacional tiene sus medios públicos, los estados y los municipios. Pero de cierta forma no se ha tocado esa estructura. El gobierno del PT y en su figura de la presidencia de la República, por ejemplo, en el caso de la red de Globo, gasta al año lo que sería equivalente aquí en dólares más o menos a $200 millones solo con un canal de televisión en pauta. Y el rol político de los medios de comunicación siempre fueron claros, apoyaron la dictadura militar y fue ahí a donde se fortalece la red de Globo y algunos otros grupos televisivos. Entonces, al momento en que la postura de los medios de comunicación en defender obviamente el status quo, y con el PT hubieron esos cambios, se posiciona muy claramente en el caso de La Veja, que es la principal revista del Grupo Abril. Veja, que le dio durísimo. Claro, no, en realidad La Veja, desde antes que del PT en el gobierno, siempre le ha golpeado muchísimo a la izquierda brasilera. Son medios de comunicación. En el caso del Grupo Folha de São Paulo, llegó a prestar, hay una denuncia de que prestaban sus propios carros para apoyar a la dictadura. Pero obviamente durante la dictadura militar hubo censura, existía la figura del censor, o sea, dentro de todo el contenido producido por los noticieros o de entretenimiento necesariamente tenía que pasar por el visto bueno de la policía de orden social y política. Un esquema de varias dictaduras en América Latina. Y eso permite que los medios de comunicación se fortalecieran y estrecharan sus relaciones con los poderes fácticos. Pero el gobierno del PT de alguna manera también permite un poco, el gobierno Dilma específicamente ha recuado, no ha avanzado en estos temas de orden legal. Por ejemplo, Brasil en la Constitución del 88 ya indicaba la reglamentación, que hasta la debida fecha no ha sido tocada, la reglamentación de los medios de comunicación. A eso le apuntaría entonces Dilma Rousseff. Sí. Reglamentar el funcionamiento. Exactamente. ¿Y ese reglamento qué buscaría en esencia? ¿O cuáles serían los mecanismos? Lo que Dilma lo dijo inclusive en el discurso de la victoria del domingo pasado es que ella no quiere tocar lo que tiene que ver con contenidos ni con la posibilidad de que los medios de comunicación se expresaran o publiquen cualquier tipo de información, sea contraria al gobierno, favorable al gobierno, cualquier cosa en ese sentido, dejando muy clara en el discurso que el objetivo de la reglamentación no tiene que ver con el contenido de la información, pero tiene que ver con el funcionamiento de estos grandes grupos económicos que en este momento en Brasil no son reglamentados. Recordando que, por ejemplo, en el caso de la red de Globo es el tercer mayor más grande canal de televisión del planeta. Ahora, ¿estos medios tienen vínculos directos, públicos, con las fuerzas políticas de oposición? Por supuesto, Aécio Neves, cuando fue gobernador del estado de Minas Gerais, que es el segundo más importante de Brasil en términos económicos, es el tercero.
él tiene su familia, los Neves, tienen radios y tienen canales de televisión, inclusive de la Red de Globo, sí. la afiliada de la Red de Globo en Minas Gerais es de la familia. Entonces, cuando él asume el gobierno del Estado, él coloca a su hermana para que gerencie, en el caso de nepotismo explícito que fue ampliamente dicho en las campañas, él coloca a su hermana para que haga la gestión del presupuesto publicitario que se distribuía en el Estado. Ahora, y eso, disculpe, y eso recordando que en la dictadura fue el gran boom de concesiones públicas, entonces los mismos políticos que estaban apoyando el Congreso Nacional, esos políticos, la familia, por ejemplo, Magallanes en Bahía, se daban las concesiones que duran hasta hoy, y hoy en día sus nietos, sus hijos son parlamentarios y son los mismos propietarios de las grandes. Se repartieron las frecuencias, me Totalmente parece escuchar nuevos capítulos de otros que ya hemos conocido. Pero ahora que la presidenta Rousseff va a reglamentar esa ley que está vigente desde el 88, seguramente le van a decir en el concierto internacional que está censurando la libertad de expresión. ¿Ella está preparada para sufrir esos embates o no? Por supuesto. Sí, ella tiene primero un gran equipo técnico que pueda discutir el asunto, pero más que todo el efecto político de su discurso, de dejar muy claramente que ella no va a tocar el tema libertad, pero sí el tema empresarial, o sea, la gestión del negocio en sí. Ella quiere reglamentar con ese objetivo algo muy importante. Primero, la redistribución de las frecuencias. Esto es un caso necesario porque Brasil es deficiente en lo que es la comunicación comunitaria. Lo segundo es el presupuesto que se invierte del dinero público a los medios de comunicación, siendo que hoy en día la Red de Globo y la televisión, sabemos que hay un alto impacto en términos del consumo de esos medios, o sea, cada vez menos personas ven televisión, leen periódicos, escuchan radios, están más presentes en las redes sociales, que es el elemento diferenciador en la victoria de Dilma. El presupuesto publicitario no se ha tocado. O sea, se cae el rating, pero el presupuesto que se invierte es el mismo. O sea, hay una contradicción inclusive grave porque el dinero es público. Entonces de la sociedad el gobierno tendrá que replantearse ese pautaje. No, algo más, Amaury. La presidenta ha admitido que hay que luchar duro contra la corrupción. Sí. ¿Eso significa que está admitiendo que hay falencias de ese tipo dentro de su gobierno? Bueno, ser gobierno ya es complicado per se, en el sentido de tú asumes el onus y el bonus de estar en el gobierno. Pero el gobierno Lula y el gobierno del PT sí han trabajado profundamente, han tenido grandes casos repercutidos ampliamente por los medios de comunicación. Pero lo más interesante, y eso que de alguna manera no fue trabajado o sea, los medios de comunicación no publicaban correctamente en ese sentido, es que los grandes casos de corrupción del gobierno Fernando Henrique, del gobierno Aécio, por ejemplo, en Minas Gerais, el gobierno de Geraldo Alckmin, que es el actual gobernador del estado de São Paulo, han tenido los volúmenes de dinero en sus gestiones que se han tocado en lo que es la corrupción, son mucho más grandes de los casos de corrupción del gobierno del PT. Dilma, cuando asume la presidencia de la República, como 6 meses después, saca a casi 8 ministros. Si no me engaño, son 8 ministros que tenían denuncias, no habían sido acusados formalmente y ni siquiera habían sido condenados, pero Dilma decide retirarlos del gobierno. Dilma ha invertido mucho en la Policía Federal. La policía, Brasil tiene la Policía Federal que es coordinada por el Ministerio de Justicia y ha tenido amplios poderes de poder hacer investigaciones. Entonces, pero obviamente cuando el caso es contra, a pesar de la transparencia, del objetivo de mostrar la corrupción, de combatirla, la prensa la publica. Al momento en que sucede lo mismo en gobiernos que son de la derecha en Brasil, ampliamente la prensa se ha posicionado, se ha callado. Y al momento de la disputa política, Dilma trae eso en la segunda vuelta. Aécio tiene incontables casos, por ejemplo, de construir un aeropuerto con dinero público dentro de la hacienda de la familia, y los medios de comunicación no decían nada al respecto hasta que ya era público a través de la internet, y ahí se posicionan. Entonces, la internet que ha generado cierto equilibrio en la información y que la gente ya no espera solamente recibir el periódico, esperar la emisión del noticiero para saber qué pasa en el mundo. Hoy los seres humanos en el mundo entero estamos actuando, estamos emitiendo información, y en medio de ello sabemos que el PT logró, como decía hace un momento Fander Falconi, eliminar la pobreza, dejar a 38 millones de personas
que estuvieron en la pobreza y luego estos pasaron a una clase media. Pero ¿por qué, habiendo semejante impacto social, en un momento dado la candidata Dilma Rousseff estaba en duda de que ganaría o no la elección? ¿Qué pasa con ese electorado? ¿Le abandona o es un electorado que también tiene un carácter oportunista, que puede haber recibido algo pero que espera mucho más? Tal vez una precisión en tu comentario, Rodolfo. Creo que no se ha eliminado la pobreza. Es decir, lo que ha hecho Brasil una parte importante, ¿no? Exactamente, reducirla notablemente y también reducir las distancias, digamos, las distancias entre ricos y pobres. Se me vino a la mente un estudio que acaba de ser publicado sobre la riqueza en general en el planeta. Y tú sabes que Sao Paulo, la industriosa ciudad de Sao Paulo, es una de las más ricas de América Latina. Sao Paulo concentra cerca del 50% de toda la industria brasilera y aporta con cerca del 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, es una ciudad consolidada en términos económicos. Y solo en Brasil, digamos, y buena parte de estos multimillonarios están en Sao Paulo, hay 61 billonarios, dice este último estudio, que tienen una fortuna cercana a los 180.000 millones de dólares. Billonarios que se transportan en helicóptero dentro de Sao Paulo. La mayor flota de helicópteros en el mundo. Entonces estamos hablando de una región absolutamente rica donde hay evidentemente un entrelazamiento entre el poder económico y el poder político. Y eso era simplemente para comentar que es exitoso el caso brasilero en términos de reducción de pobreza e inequidad, pero no quiere decir que se ha resuelto de ninguna manera las distancias. Si volvemos un poco a este indicador, que es uno de los más precisos para medir desigualdad por ingresos en este caso, la desigualdad en el caso de Brasil cae del 0,6 al 0,54, al 0,53 aproximadamente. Pero quiere decir que es un país absolutamente desigual todavía y que los retos son enormes en términos de materia distributiva. Si a esto le sumas un problema complejo que ha estado relacionado con el manejo económico, evidentemente hubo una disputa política sumamente fuerte en la segunda vuelta electoral que se reflejó en estos 2 puntos de victoria. Pero aquí viene otro elemento que creo que también empata con el comentario anterior. El poder mediático también generó una especie de mundo donde parecía que la disputa era mucho más cerrada e incluso en algunos momentos las encuestas le daban la victoria a Aécio Neves. Es decir, también forjaron un imaginario que no era lo concreto, lo real. Y en ese contexto, Fander y Amaury, los medios incluso desde el 2013 divulgaron tanto aquellas movilizaciones de jóvenes que empezó en Sao Paulo, ¿no? Y fue creciendo hasta tener 3 millones de personas previo al Mundial protestando. Esa situación política, esa expresión popular, ¿minó en algo el poder político del PT? No minó, pero, o sea, sí lo mina en el sentido de que el PT fue por primera vez no partícipe y líder del movimiento, de ese gran movimiento social, ¿no? El PT nace a partir del movimiento sindical justamente en São Paulo, y a partir del fin de los 70, comienzo de los 80, cuando ya la dictadura comienza a retroceder, el PT comienza, junto con otras organizaciones sociales y otras lideranzas, como el mismo PSDB, Fernando Henrique y Lula, dividían la tarima junto con otras grandes personalidades políticas, artísticas del fútbol brasilero, peleando y pidiendo las directas ya, o sea, que se pudiera votar directamente con el fin de la dictadura. Lo que sucedió el año pasado es importante comprender, y eso dejar muy claro, porque se creó mucho de que las manifestaciones eran contrarias al Mundial, y no es verdad. Las manifestaciones nacen en São Paulo al momento en que se aumentaría el precio del bus y del metro en la ciudad, 20 centavos. Salió un grupo muy pequeño de jóvenes a la calle a manifestarse, fueron bárbaramente agredidas por la policía de São Paulo, que es muy conocida por su agresividad. Se produce una espiral. Claro, entonces cada día venían más jóvenes y les golpeaban, y las bombas de gas lacrimógenas, cuando se pasó menos de una semana habían 3 millones de personas y todo el país movilizado, a donde nace principalmente en apoyo apoyo a los estudiantes que habían sido agredidos, pero salen a reclamar de muchas cosas que inclusive son banderas del PT. Por ejemplo, la lucha contra la homofobia, contra el racismo, contra la corrupción, pese a los casos ampliamente divulgados por la prensa.
Entonces, esa gran masa de jóvenes que estaba en la calle, que era una masa de jóvenes clase media de las zonas urbanas, que es un pequeño componente de Brasil, salieron a manifestarse varias cosas, pero lo que los medios adoptaron y promovieron es que las personas también estaban contra la... Por cierto, gobierno de Sao Paulo en manos de la derecha. Del partido que de administra el transporte. La policía. No, el metro sí es competencia del Estado de Sao Paulo. Y los buses, o sea, el transporte urbano, el transporte municipal es competencia del municipio. En Brasil está muy... O sea, en parte también había una protesta en contra de esa posibilidad que maneja... no precisamente el PT. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos enseguida para seguir charlando sobre las repercusiones de las elecciones en Brasil y también lo que se viene en Uruguay. No se vayan. Chevrolet Tracker con motor 1.8 litros. ¿Te lleva de ahí a allá? Después, ahí. Y también a donde sea. Hay una aventura en cada esquina. Con el Chevrolet Tracker no te perderás de ninguna. Chevrolet, find new roads. La vida se resume en dos momentos importantes. Cuando te resignas y dejas de vivir, y cuando te enfrentas a ella con pasión. Yo tomé el segundo camino, vivir como si nunca fuese a morir. Conocer nuevos amigos, aprender nuevas cosas, sentir que aún tengo mucho por dar. Ganas de vida, testigos y protagonistas. Programa del Adulto Mayor. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Avanzamos, patria. Los pasos peatonales no los llevamos bajo el brazo. Búscalos y utilízalos. Un mensaje de Ecuador TV y el gobierno de Pichincha. ¿Es tu primero? Tranquilo, no es tan difícil. Ellos se encargan de todo, ¿ves? Es hora de abrir tus ojos a un nuevo Chevrolet. Es hora de que pienses en el auto que siempre quisiste. Nosotros nos encargamos del resto. Cuando compras un Chevrolet, recibes cambio de aceite, filtros, bujías, alineación, balanceo, inspección de 18 puntos y más completamente gratis por los primeros 2 años o 40,000 kilómetros. Ahorra hasta 1,200 en mantenimiento especializado de tu nuevo Sail, Aveo Family o Gran Vitara. Ven por el tuyo. Chevrolet, find new roads. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. La tranquilidad de una familia se torna en momentos muy difíciles. Lo primero que le pregunté al doctor fue, ¿tengo cáncer? Me dijo que sí, le dije, ¿tiene cura? Me dijo que sí, y lo único que le dije fue, sigamos con los tratamientos. Así nacen los guerreros que luchan día a día, segundo a segundo, para enfrentar esta enfermedad.
La experiencia brasileña sin duda desata el análisis, la atención de muchísimos nuestros invitados. Mientras teníamos el corte, pues debatían intensamente y queda pendiente saber por qué Marina Silva tuvo la actuación que tuvo. Una mujer que a lo largo de su vida jugó un papel importantísimo en la defensa del medio ambiente, estuvo con causas populares de izquierda, fue ministra de Lula, pero sin embargo vino la primera vuelta aquella y se descubre que tiene un financiamiento de la dueña del banco más importante de Brasil, cuyo banco pues tiene deudas enormes con el fisco. ¿Cómo entender? ¿Qué es lo que nos deja de lección Marina Silva? Y creo que supongo en algunos dejará también nostalgias. Bueno, primero recuperar la trascendencia de la figura de Marina Silva. Es decir, Marina Silva es una mujer luchadora, hecha a sí mismo, compañera de Chico Mendes en todas las batallas de ecologistas del Brasil. Una mujer que sale de la extrema pobreza y llega a ser ministra del Ambiente por sus propios méritos y su lucha a través de la red de sustentabilidad y las causas nobles del medio ambiente en el Brasil y en el mundo. Ella es una de las mujeres más influyentes en los temas ambientales en el mundo. Pero hay estos momentos, ¿no?, que lleva la política y la vida, digamos, que son los momentos claves de un ser humano. Marina Silva juega como una tercera fuerza electoral, para mí un error. Yo creo que debió haber entrado a apoyar la estructura de una sola candidatura alrededor del PT y llegar a un consenso alrededor del progresismo en la izquierda, y se va distanciando también por las propias contradicciones de su formación religiosa de una estructura progresista durante la primera vuelta electoral, e incluso buena parte de su programa es claramente con una visión neoliberal, claramente con una visión neoliberal a favor de los tratados de apertura comercial, de los tratados de libre comercio en su versión más convencional, de la independencia del Banco Central. Es decir, eso que nosotros hemos borrado de la Constitución ecuatoriana, que fue uno de los instrumentos perniciosos de las políticas de privatización, ajuste y de regulación que vivió América Latina. Y luego juega un papel también triste, digamos, en el apoyo al candidato socialdemócrata _neoliberal, y finalmente se va desfigurando su imagen política. Perdón, no sé si puedo completar. A mi entender, Marina fue un instrumento de esa derecha neoliberal conservadora que vieron la posibilidad de que ella le quitara un poco de ese movimiento simpático a la izquierda, al progresismo, pero que de alguna manera estaba insatisfecho con, bueno, ya son 12 años de gobierno, obviamente hay una carga negativa natural de todo gobierno, tanto tiempo, ¿no?, de un mismo partido en el gobierno. Lo que sucede es que Marina se presenta como esa opción, pero al momento en que inclusive Aécio Neves avanza en comprender qué es lo que ella proveía en su discurso, era tremendamente contradictorio. Su vicepresidente, candidato a vicepresidente, es del grupo de ruralistas que se llama en Brasil, que defienden el agronegocio, que es el principal destruidor de la Amazonía brasilera. O sea, no es nada a no ser el crecimiento de la frontera agrícola sobre la Amazonía. Él defiende la soya transgénica, o sea, y Marina dice sobre el medio ambiente. Entonces, es muy fácil tumbar eso. Y mi explicación es que para que ella haya sido tan contradictoria, tan fácilmente reducida en su campaña, es porque ella fue un instrumento. Muy bien. Y si Brasil fue importante ese día, el domingo anterior, Uruguay también lo fue. Por ello, enseguida Diana Sierra nos presenta un segundo reportaje. El próximo 30 de noviembre, Uruguay decidirá su futuro. El Frente Amplio podría extender a 15 años su permanencia en el poder en caso de que Tabaré Vázquez sea elegido. Este médico de tendencia de izquierda enfrentará a Luis Lacalle Pou, un joven político y abogado, hijo de un expresidente y perteneciente al Partido Nacional con tendencia de centro-derecha. Acá lo que se enfrentan son no solo dos modelos de país, que por supuesto están enfrentados, sino que es la izquierda y la derecha, punto. Mientras, como buena uruguaya toma un tradicional mate, Isabel Benítez, psicóloga de profesión, define así el escenario político actual de su país. En las elecciones del pasado domingo, el médico Tabaré Vázquez, de 74 años, militante del Frente Amplio, obtuvo el 47.9% de los votos, y el abogado Luis Lacalle, de 41 años, del Partido Nacional, consiguió un 30.9%. Pero a pesar de la diferencia, habrá segunda vuelta. Creo que la segunda vuelta electoral en todos los sistemas es una trampa,
y una trampa, bueno, como toda trampa, peligrosa. Si sumáramos el segundo y tercero, o sea, 31 más 12, da 43. Y el Frente tiene 46, 47. Y solo basta revisar el mapa político de Uruguay, en donde de 19 provincias, en 14 se da el triunfo del Frente Amplio, incluyendo la capital, Montevideo. Mientras tanto, en apenas 5 triunfa el Partido Nacional de Luis Lacalle. El Frente Amplio, con la primera victoria de Tabaré Vázquez en el 2005 y la elección de Mujica en 2010, rompió un esquema que duró casi un siglo en Uruguay, donde solo 2 organizaciones políticas, el Partido Nacional y el Partido Colorado, se disputaban el poder. Pese a que hay dirigentes, expresidentes como Lacalle, como Sanguinetti o como Valle, les cuesta lo que sería en psicología hacer el duelo del fracaso. Si la izquierda ha crecido... A quienes se los señala como responsables de la recesión económica que vivió Uruguay y antes decían ser antagónicos, hoy estarían buscando una alianza para derrotar al Frente Amplio, organización que de ganar en segunda vuelta podría permanecer en el poder hasta el 2020. Bordaberry corre a la sede de la calle Pou a decirle que lo apoya. Y si entras en internet se le escapa, y que no se puede decir al aire, se le escapa que viene acá para destrozar, te lo estoy diciendo en buenos términos, para destrozar a Tabaré Vázquez. Más difícil de comunicar. Quinto Lucas, analista político, opina que estos años de continuas derrotas han servido para que la derecha busque reconfigurarse e intente recuperar el poder. Cuando surgieron todos los gobiernos progresistas y los gobiernos de cambio, quedaron como desolados, no entendían lo que estaba pasando y tampoco entendían a los pueblos que votaban por estas nuevas opciones. En determinado tiempo o en estos años se fueron rearticulando. El 30 de noviembre, 2.620.000 uruguayos elegirán en segunda vuelta o balotaje, como ellos lo denominan, a su nuevo presidente, en un país que en 10 años se redujeron los índices de pobreza del 39.7% al 11.5%. Que Uruguay levanta un país que estaba totalmente destruido, donde los índices de pobreza, de indigencia, de hambre, de desempleo, eran pavorosos. Antes del primer gobierno del Frente, los niños en Artigas comían pasto. El reto del nuevo gobierno será estabilizar nuevamente la economía, así como contrarrestar los índices de inseguridad, aspecto que según este uruguayo preocupa a la mayoría de sus compatriotas. La inseguridad sí, hay que poner el acelerador a fondo, ponerle primera y hacer una política agresiva. Pero también está el rol que Uruguay jugará en el concierto internacional para fortalecer espacios como UNASUR, Mercosur y la CELAC. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Luis Lacalle Pou, el candidato de la derecha de Uruguay, dijo estar sorprendido por los resultados en las elecciones, por los votos alcanzados por el Frente Amplio. Y él ha dicho que quizás eso se debió al bienestar económico y al temor de que se pierda algunas políticas sociales que generó el gobierno del Frente Amplio. Eso significa que la derecha en Uruguay, que por cierto hoy se ha juntado, me parece que la restauración conservadora está funcionando, han hecho alianza para esta segunda vuelta, pero también saben que no les alcanzará los votos. Sí, 2 comentarios ahí sobre tu introducción que me parecen esenciales. Primero, la derecha no es uruguaya ni ecuatoriana. Yo creo que siempre deberíamos hablar de una derecha que es universal y que juega con sus mismos instrumentos y a veces deslealmente en los procesos democráticos. Esto ya lo hemos vivido en el Ecuador, pero también lo hemos vivido en general en América Latina. Tenemos una derecha que ideológicamente responde a una visión de apertura, de liberalización, del libre comercio a ultranza, con sus puntas de lanza que son los tratados de libre comercio. Y así lo juegan a nivel latinoamericano. Ideológicamente son conservadores, es decir, los valores más retrógrados de las sociedades, frente a unas sociedades latinoamericanas que son pujantes y que se ve que buscan un progresismo y un bienestar social. Y que además han sido contundentes en términos de resultados, es decir, una izquierda en el poder que ha tenido logros bastante significativos, como veíamos en el caso uruguayo, con los distintos índices de reducción de pobreza, de desigualdad, pero fundamentalmente también con el sistema educativo y el sistema de salud, que ha sido reconocido incluso internacionalmente como modelos exitosos. Tal como está configurada la primera vuelta electoral de cara a la segunda, con los resultados tan contundentes obtenidos por el Frente Amplio, se podría decir que va a haber una victoria del Frente Amplio en la segunda vuelta electoral,
que va a haber un reforzamiento del modelo que lleva a cabo el Frente Amplio. Y yo también planteo que hay algunos desafíos, que son los desafíos de América Latina en general, Rodolfo. Es decir, yo creo que tenemos una dependencia sumamente fuerte alrededor de nuestros recursos naturales. No quiero entrar en este debate a veces, del extractivismo. Del extractivismo versus el no extractivismo, etcétera. Pero sí nuestro modelo, digamos, como América Latina, recae profundamente en nuestros recursos naturales. Hay que recordar a quienes nos están viendo y escuchando que del total de las exportaciones latinoamericanas, el 71 son commodities, materias primas y recursos naturales. Apenas tenemos un desbalance en el comercio internacional, como ahora en los precios del petróleo, por los temas de la mayor oferta vía fracking o reducción de la demanda internacional. Nuestras economías se vuelven vulnerables. Entonces el gran reto uruguayo, que exporta soja, por ejemplo, es lograr una diversificación de su especialización y de su producción, que yo creo que es el reto similar que tenemos los países latinoamericanos. Lo que probablemente incida también en el mejoramiento de la economía del país y de sus habitantes. Amaury Chamorro. Lo que hablamos, lo que Faner dijo es verdad, ¿no? Pero también cuántos años dentro de nuestra historia como naciones estamos en el poder. Con un proyecto, estamos en el poder, digo, los movimientos progresistas, que de alguna manera ya han realizado cambios sensibles. O sea, la preocupación en Brasil, como era en el Ecuador, era si mañana tengo que comer. Simple es así. Ahora ya no tenemos esa preocupación. Ya esa gente que pasó hambre hace 10 años, ahorita tiene sus hijos estudiando en Harvard. De alguna manera hay que sustentar ese proceso. O sea, el Ecuador hasta que cambie ese modelo extractivista, Brasil, recordando que Brasil es el mayor, tiene los récords mundiales de producciones de grano, de exportación de minero de hierro y más otra serie de minerales. Pero ¿de qué manera yo cambio todo esa necesidad? Ahorita ya comimos, ahora nos estamos formando, ahora tenemos oportunidades, podemos comprar una casa. O sea, estamos hablando de las grandes masas de personas que no tenían la mínima perspectiva. Entonces hay que sustentar ese proceso de alguna manera. Así es. Tabaré Vázquez, Solo, Rodolfo, nos quedan 2 minutos. Sí. Vamos rematando. No, o sea, que me parece que las tres cosas van en conjunto, digamos, y que no son contradictorias. Uno son los niveles de eficiencia que debe tener un modelo, que es básicamente su asignación y concretamente su crecimiento económico, en la forma más convencional. El otro gran elemento es el elemento redistributivo, que es lo social, la creación de oportunidades, opciones en sociedades democráticas. Y el tercer pilar, dada nuestra característica regional, que es una alta biodiversidad y un alto nivel de diversidad cultural, es entender estas tres dimensiones. Dado que tú eres parte de la directiva de Alianza País, formas parte de ese esquema, te pregunto algo que hoy preocupa a Tabaré Vázquez. Hay la posibilidad enorme de que ganen, pero él teme de que, de nuevo, en el ámbito del manejo de la economía, pueda en el frente haber dos grupos que disputan visiones y acciones, ¿no? Él ha dicho, yo no voy a permitir que eso ocurra. ¿Cómo manejar el poder dentro de frentes o de alianzas que tienen una suma de organizaciones que pueden coincidir en algunas cosas y en otras no? Bueno, para eso generalmente hay un programa y un ideario, digamos, y uno debe remitirse a los aspectos más constitutivos de las organizaciones sociales. Si las organizaciones sociales propugnan y a través de su ideario ir hacia una profundización de un socialismo, lo que creo que hay que esperar siempre es una coherencia, por ejemplo, en ese tipo de postulados. Si se está diciendo vamos a dejar atrás el neoliberalismo, lo que se busca es lograr políticas heterodoxas en materia económica distintas a lo que fue el llamado consenso de Washington en su ideario más convencional. Es decir, lo que nos debe agrupar, digamos, son los grandes principios orientadores y vertebradores de un cambio social, pero también las acciones cotidianas y prácticas. Y creo que ahí es donde nos estamos jugando ahora como izquierda latinoamericana. Esa conjugación entre los grandes deseos, los grandes sueños y la praxis concreta. Yo creo que la izquierda latinoamericana ha demostrado tener éxito porque ha logrado cosas concretas. Palabras finales. Ahora, el objetivo es atender este cambio social. O sea, antes éramos un país de miserables, ahorita somos un país
somos una región que tiene, a pesar de la pobreza, como ya ha dicho, realmente no se ha extinguido, pero existe una clase media que puede empujar todo ese proceso. Emergente, no, ya constituida, ya concreta, donde las nuevas generaciones, los que están yendo ahora a las universidades, ya nacen prácticamente dentro de esa clase media. Entonces, el objetivo, yo creo, de que todo gobierno en este momento es comprender esa realidad y traer algo nuevo, algo que aspire a que se conquiste algo más, ¿no? Entonces, como había dicho antes, el plato de comida ahora es a dónde voy a estudiar, ¿no? Eso es muy bien, muchas gracias. Muy gratificante hablar con dos invitados que conocen bien de su materia y que por tanto nos ofrecen luces respecto de este panorama que vive hoy América Latina, tras las elecciones y tras lo que ha significado en décadas pasadas, años de desesperación y hoy de esperanza. Gracias por compartir con nosotros, que pasen bien, nos veremos la próxima semana.